Y entonces, bueno, una vez ya que tenemos la operacionalización de lo que es el universo, de las fuentes de los datos, llega el momento de las hipótesis, ¿sí? Y que tiene que ver con esto, que es decir, bueno, nosotros planteamos una hipótesis, ¿sí? Planteamos una posición teórica, bueno, ahora es el momento de ver cómo funciona en la parte empírica, en la parte, ¿sí? con el dato real. Por eso se trata, ¿no? De esto, de comparar lo dicho en la hipótesis con los datos, ¿sí? Es ver esta relación entre variables que nosotros armamos en la hipótesis, una variable dependiente, una variable independiente. Bueno, se trata de esto ahora, de ver si tiene que ver esto, ¿sí? con la realidad que planteamos, ¿sí? Y con el dato que vamos a buscar, si está bien planteada la hipótesis, ¿sí? Si responde a las cuestiones, si podemos justificarla, ¿sí? De eso se trata la operacionalización. Y entonces, bueno, cuando hablamos de las variables, para ver qué vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos que pensar en los indicadores de las variables. Y esto hace, ¿sí? Ustedes en la actividad 6, cuando yo les hablaba, ¿no? De que ustedes planteaban un problema específico, y después, planteaban el tema bien específico, ¿sí? Y después, bueno, cuando había que plantear problemas, esos problemas eran, habíamos dicho, la manera, ¿sí? De que vamos a trabajar ese tema, ¿sí? Entonces, bueno, acá también lo mismo. Cuando nosotros tenemos una variable, el indicador es decir, bueno, qué cosas indican, eso le sirve como referencia, plantear esto, qué cosas indican datos sobre esa variable. O sea, qué datos que nos indican qué datos buscar sobre esas variables. Entonces, por ejemplo, en esto decir que nosotros, si seguimos con el problema que tenemos de ejemplo, dice que las pautas alimentarias en Argentina cambiaron en los últimos 10 años debido a los cambios en el nivel socioeconómico. Entonces, bueno, pautas alimentarias. ¿Qué quiere decir con pautas alimentarias? ¿Qué queremos decir con pautas alimentarias? Entonces, ahí se trata de los indicadores. Los indicadores son esto, es qué queremos decir de esa variable. Entonces, por ejemplo, en las pautas alimentarias vamos a pensar como una pauta alimentaria que puede ser la cantidad de comidas, puede ser los tipos de alimento, ¿sí? Puede ser la cantidad de alimento. Ahí ya tenemos 3 indicadores. Esos son los datos que nosotros vamos a buscar para pensar las pautas alimentarias, ¿sí? En una investigación, por lo general, estas pautas ya están definidas en el marco teórico. Nosotros eso no lo hicimos, ¿sí? Pero bueno, por una cuestión, insisto en esto, de que a los fines que yo buscaba, los objetivos era que ustedes puedan escribir, puedan sostener una posición respaldada con una información, ¿sí? Esto, bueno, si después siguen estudiando o algo por el estilo y se encuentran con metodología nuevamente, quizá en el marco teórico ya tengan que definir esto, que son las variables, ¿sí? Ahora lo que se trata es decir, bueno, ¿qué dato de la realidad tengo que buscar yo para plantear la pauta, ¿sí? ¿Qué dato de la realidad me va a indicar, ¿sí? la variable que yo voy a investigar? Y por ejemplo, nivel socioeconómico. Bueno, ¿qué me indica? ¿Qué dato me indica algo del nivel socioeconómico? Y ahí me pongo a pensar y digo, bueno, puede ser los ingresos de la familia, puede ser la ocupación, ¿sí? Puede ser el nivel de instrucción, ¿sí? Todas esas cosas de la sociedad. Siempre se trata de esto, hay veces que se trata de ser bien puntual. Es sumamente, fíjense que en todas las actividades que venimos haciendo se trata de ser bien puntual, bien específico. No se puede dejar nada librado al azar, a una generalización. Se trata de ser, porque justamente de esto hace a lo que es las ciencias sociales, ¿sí? Para poder generar una investigación hay que plantear un problema en un lugar determinado, en un tiempo determinado, hay que ver, bueno, qué planteamos la hipótesis, bueno, qué de esas variables, qué es lo que vamos a buscar, qué no vamos a buscar. Siempre se trata de ser bien puntual, ¿sí? Y con esto de los indicadores tiene que ver con esto, ¿sí? Sí, bueno, qué dato, ¿sí? De las fuentes primarias, qué dato vamos a buscar para ver la variable, ¿sí? Esto es una decisión nuestra, ¿sí? O sea, nosotros, bueno, igual ya después va a ser para una de las consignas que quedan,
que ustedes van a ver ustedes su hipótesis, que tiene una variable dependiente y una variable independiente. Bueno, que esto tiene que ver, esto sirve para el momento de hacer la encuesta. Porque ustedes cuando después elaboren las preguntas, más allá de que estuvieron pensando preguntas, bueno, ahora tienen que ver si esas preguntas tienen que ver algo con estos indicadores. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros buscamos pautas alimentarias y bueno, pero esto igual es para la actividad que viene, así que no nos vamos a adelantar. Por lo pronto saber esto, que de esto se tratan los indicadores. Los indicadores tienen que ver con saber qué vamos a buscar, qué datos vamos a buscar para poder hablar o para poder definir, en este ejemplo, las pautas alimentarias o el nivel socioeconómico. Entonces, bueno, como consigna, ¿sí? Como para que más o menos se vayan ejercitando, lo que yo les pido es que ustedes elaboren, ¿sí? Piensen al menos un indicador para cada una de estas variables, ¿sí? Actitudes discriminatorias, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que pensar qué dato de la realidad o qué situación, ¿sí? O qué podemos encontrar que sea un indicador de una actitud discriminatoria para poder preguntarle a alguien. ¿Sí? Lo mismo, exposición en las redes sociales. Bueno, ¿qué tenemos que pensar como algo que nos indique la exposición? Que nos permita hablar de la exposición de las redes sociales. La asistencia a clases en el FINES, ¿de qué se trata? ¿Qué podemos decir? Sí, como un indicador de la asistencia a clases en el FINES. Un indicador, sí, bueno, jugador de fútbol profesional, ¿qué indicador podríamos utilizar? Algo que nos indique, ¿sí? Qué hay que ser para ser jugador de fútbol profesional. Y lo mismo, el ejemplo, trabajadores de la salud esenciales, ¿sí? Eso, un indicador que nos permita. Yo les digo así porque no les quiero dar ejemplo para que ustedes lo puedan pensar, lo puedan armar. Ya saben que esto es, ustedes lo arman como pueden y después lo charlamos, pero siempre es mejor con algo ya armado, ¿sí? Así nos resulta más fácil las explicaciones y las devoluciones. Esto vendría a ser de la consigna 2, ¿sí? El ítem A. Y después, bueno, por último nos queda el ítem B. ¿Qué se trata de esto? ¿Sí? Una vez que hacemos este ejercicio de buscar los indicadores, bueno, llegó el momento de, en nuestra hipótesis, ¿sí? Con, bueno, ver la variable dependiente de la variable independiente y establecer al menos, ¿sí? Un indicador que nos permita poder ver y definir de qué se trata cada variable, ¿sí? O sea, qué dato vamos a buscar en la encuesta, mediante la encuesta, perdón, para pensar, para poder definir las variables, ¿sí? Así que bueno, nada, como ven, esto es complejo, sí, pero bueno, tiene que ver con la metodología, tiene que ver con la investigación, no hay que enloquecer, ¿sí? No hay que preocuparse, no hay que trabarse ni mucho menos, porque lo que buscamos acá es que ustedes tengan esta experiencia de investigación, esto lo vamos a ir trabajando, así que paciencia, hagan lo que puedan, como lo vienen haciendo, ya saben, lo trabajamos, lo consultamos, ¿sí? Y como siempre, nos mantenemos en contacto.